Bueno, fue un discurso muy decepcionante para un primer mandatario que en definitiva tenía que rendir y dar balance de su gestión y de hablar de la estrategia que tenía pensada para avanzar desde la política sanitaria, en este caso, porque la pandemia nos atraviesa, desde la política económica, y básicamente fue un discurso dirigido a criticar al gobierno nacional, justificando las propias incapacidades, que creo que las ha tenido, intentando demostrar gestión cuando se llevó anunciando la traída de un dron, cuando nosotros en San Rafael teníamos un helicóptero, y la verdad que digamos, nos sacaron un helicóptero y nos pusieron una pieza eléctrica volante, y bueno, la verdad que entendimos que tampoco había un norte en cuanto a la estrategia sanitaria. No estuvimos claros. Hemos visto a un gobernador cambiar de discurso, en un momento pedirle al gobierno nacional que avance sobre medidas de restricción, y en otro momento diciendo que la provincia es la que debe dictar sus propias normas. Y en lo peor de todo, haciendo un Boca River respecto a las restricciones o no, respecto a las medidas nacionales, cuando en el medio de ese Boca River, digamos, la pelota son la salud de los mendocinos. Y en esto creo que no he visto un gobernador a las alturas de las circunstancias. Me quedé pensando en la definición fuerte, no deja de ser verdad encima, ¿no? Digo, porque sostuvo, nos quitaron un helicóptero y nos dieron una pieza voladora eléctrica, algo así, dijo, ¿no? Sí, básicamente eso es lo que es un dron. Sí, exacto, sí, pero nos a ver, no critico como que no se deba incorporar. Creo que por supuesto que la tecnología se debe incorporar, los equipos de tecnología, de vigilancia, son bienvenidos. Veríamos con mucho más agrado la incorporación de más cámaras de seguridad, que en la época del gobernador Pérez no se incorporó ninguna. Pero bueno, está perfecto. Ahora, nosotros necesitamos hacer un rescate en La Payunia, en el Valle Grande. Necesitamos incorporar o hacer un seguimiento a través de un helicóptero, y no lo tenemos. Sí, o sea, digamos que están vendiendo humo, si queremos hablarlo. Básicamente creo que nos quieren engañar a los sanrafalinos con espejitos de colores, ¿no? Y en esto se plasma en un discurso que vuelvo a decir. Inauguramos 2 veces el Hospital Chestacó, las 2 veces que lo inauguramos se llueve, una obra que no fue bien terminada, que no fue bien auditada. Nosotros teníamos documentación entre una inauguración y la otra de que había sucedido ya un incidente igual en enero. Vuelve a suceder. Después se nos plantea la fuga de oxígeno, cosa que es muy peligrosa, no tanto porque el bien es escaso, sino que además el potencial peligro de una fuga de oxígeno en la rotura de la cañería que sucedió la semana pasada. Y estamos hablando de un hospital que fue inaugurado 2 veces, una por Cornejo y otra por el gobernador Suárez. Bien. Bien, bueno, Samuel Barcudino, senador provincial del PJ, y digo, en esto de las medidas que también hacía referencia usted recién que se toman en esta pandemia, hoy el intendente que ha solicitado que se suspendan las clases en el nivel secundario, que se vuelva a la modalidad virtual en San Rafael, que sean optativas en primaria, usted como presidente del observatorio de coronavirus en el departamento también, digo, me imagino que debe tener datos que afirmen el porqué de esa solicitud por parte del intendente, ¿no? Obviamente que más allá de la estadística es lo que vivimos los vecinos de San Rafael día a día. El hecho de, no digo que no hayan camas, pero que sí es dificultoso conseguir camas para internar pacientes. El hecho de que el mes de abril triplicó, casi cuadruplicó el mes de marzo en casos. Que el Hospital Chestacó ha ampliado ya su capacidad operativa al máximo posible para poder seguir atendiendo. Obviamente que no vamos a hablar de estadísticas ni de curvas que están en un claro sostenimiento, más allá de que a veces cuando la propaganda mediática del gobierno dice que estamos en una meseta alta, y eso quiere decir que tenemos que estar tranquilos, en realidad no estamos tranquilos, porque estamos generando permanentemente casos que están saturando al sistema. Por más que
el número de casos se mantiene, es tan alto que el sistema sigue saturado. Entonces, creo yo que hay que tener claro, y lo que yo veo es el coraje de tener un intendente que reclama medidas que a veces no son populares, que a veces van en contra de la comodidad, de la inteligencia o de inclusive de la disposición de algunos padres o docentes que creen que por ahí es el camino a seguir la presencialidad, cuando está viéndose que evidentemente no ese es el camino. Entonces, eso es lo que también le reclamo al gobernador. Valentía y coraje para gobernar. No siempre las decisiones que sostenemos como gobernantes o dirigentes políticos son del agrado de toda la comunidad, aunque a veces son necesarias. Entonces, en este caso, creo que el intendente Félix ha puesto en la mesa la decisión política, aunque sabe que en muchos casos puede llegar a ser criticado o puede ser visto en forma negativa, que no lo vemos en el gobernador, que sigue gobernando por encuesta. Bien. En lo referido a las escuelas, hace poco inclusive usted presentó un proyecto en el cual solicitaba que se testeara más en los establecimientos educativos para obviamente detectar más rápidamente el virus y aislar a aquellos que pudiesen propagarlo, ¿no? Sí, nosotros hicimos una propuesta de un estudio epidemiológico en donde pudiéramos testear aleatoriamente a la comunidad docente, educativa, celadores, administrativos, inclusive con el permiso y autorización de los padres, si es posible, a los niños, de manera de poder hacer un muestreo epidemiológico y lograr detecciones precoces en las burbujas escolares, ¿no? Obviamente el oficialismo lo rechazó, lo mandó a comisiones, sabemos que eso significa el no tratamiento de estos temas, que creíamos que era una herramienta que inclusive hasta podía ayudar a sostener la presencialidad de la escuela. Bien. No se entiende, ¿no? Muy bien, ¿por qué eso se rechaza, digo, ese pedido? Porque me quedo con la última frase que dijo, eso hasta inclusive hubiese ayudado a sostener la presencialidad en las escuelas. Bueno, eso lo tendrá que explicar, digamos, el oficialismo radical junto con la ministra, que no dan la cara, que no explican, que los invitamos a la legislatura a charlar y no quieren ir, vamos nosotros a la legislatura y no nos reciben. Bueno, son situaciones que nosotros presentamos ideas, propuestas, no siempre son críticas, y la verdad que el no escuchar, el querer gobernar en soledad, queriendo decir que la única verdad es la del gobierno, digamos, provincial, y que el Ejecutivo Nacional se equivoca, los legisladores de la oposición nos equivocamos, genera que a veces genera estas incongruencias, y tener una Mendoza que está complicada desde lo sanitario. Senador, ustedes tuvieron la posibilidad de acercarse y querer charlar con la ministra de Salud y no fueron recibidos, ¿verdad? Entre esa visita, bueno, llevaban varios proyectos, ideas para ayudar la situación sanitaria actual. Sí, la verdad que llevábamos pedidos de informe no contestados, preguntas que hacerle a la ministra, propuestas, por ejemplo, el proyecto de ley que está en el Senado de una ayuda económica al sector gastronómico y turístico, que es uno de los más afectados, y que por supuesto no está siendo tratado en la Cámara, que creíamos que pueden ser elementos que ayuden a tomar medidas que, como bien digo, muchas veces en restricción afectan a un sector de la sociedad. Ese sector tiene razón en reclamar, y ahí es donde tiene que estar el Estado en la ayuda, siempre hablando de la temporalidad. Nosotros, y yo personalmente, este senador, no creo en las medidas eternas, sino creo que se deben manejar situaciones epidemiológicas de honor. Se complica en un sector, en una región, y aplicamos un cerrojo en ese sector complicado y volvemos a abrir una vez normalizado. Creo que esa es la forma que hemos aprendido, porque nadie tampoco tenía un manual de manejar una epidemia de coronavirus, sino que lamentablemente se ha ido aprendiendo, y esto creo que nos ha dejado como experiencia, y aportarlas al Ejecutivo Provincial creíamos que era importante, más allá de las observaciones que lógicamente como oposición tenemos que hacerle. Bien, pero bueno, no los recibió. ¿Por qué? No nos recibió. ¿Por qué la postura de la ministra? ¿Por qué el no querer recibirlos, escucharlos? Bueno, eso la verdad que lo tendría que contestar ella o algún referente del oficialismo en San Rafael. ¿Por qué no escuchar a la oposición? Eso la verdad que excede, pero bueno, creo que pasa un poco también porque se ha politizado la visión de la pandemia,
y creer que uno tiene la verdad con el fin electoralista o de las encuestas, como muchos senadores han hecho, senador Costarelli, que ponía en su cuenta de Twitter qué medida restrictiva que, digamos, le gustaba más a los mendocinos. Y la verdad que no se puede gobernar de esa forma. Samuel Barcudi, ¿no? Senador provincial del PJ. Senador, bueno, se armó también, digo, un revuelo con el tema del oxígeno en el Shestakov, ¿no? Hace poquitos días fue esto, porque usted sostiene que, digamos, el Shestakov podría estar produciendo oxígeno actualmente, lo cual facilitaría en el medio de esta pandemia en el tema que no es menor, ¿no? Que por ahí faltan muchos lugares. Nosotros hicimos una presentación, un pedido de informe para ver la realidad de la planta de oxígeno instalada, entendiendo de que nosotros, a diferencia del director, que debe ser del Ejecutivo, nuestra función como legisladores es precisamente controlar y en todo caso preguntar. Cuando uno hace un pedido de informe, significa que necesita precisamente eso, información para saber cuál es la situación. Nosotros sabíamos que la planta había sido instalada, que en su momento no había tenido la habilitación de la ANMAT, eso todo el mundo lo sabe, no hace falta que un director venga a darnos clase de eso, y en eso entendíamos que podía ser útil. Lo que no sabíamos es que la planta había sido desmantelada y no sabíamos cuál es el destino de esa planta, que también es un bien del Estado. En definitiva, si no se usó o no servía o no se podía habilitar, cosa que en el Lago Mayor está instalada todavía y se está pidiendo precisamente su habilitación, al menos cuál es el destino. Son bienes del Estado y la verdad que no podemos actuar como patrones de estancias diciendo yo esto lo desarmo o esto lo saco y lo tiro por ahí. Pero que entonces la información que requeríamos era saber la situación de esa planta. Pero bueno, evidentemente al oficialismo, como vuelvo a decir, no le gustan las explicaciones, lo da a través de los medios, que es donde se sienten más cómodos, pero no contestaba a través de la información oficial, donde deben firmar y hacerse responsables. Hace un rato hablábamos con Laura los casos de ayer, por ejemplo, pero esto se mantiene en los últimos días. Yo ejemplifico con el tema de ayer porque es lo más reciente que tenemos, ¿no? Pero y ante la pregunta que le voy a hacer, reitero que usted es el presidente del Observatorio de Coronavirus en San Rafael, porque digo, ayer la provincia de Mendoza registró 723 casos, ¿no? Toda la provincia por completo. Y solo San Rafael registró 190. Es decir, en proporción estamos hablando que un solo departamento de toda la provincia tiene casi un cuarto de los casos, ¿no? Sí, la verdad que es llamativo. La verdad que nosotros estamos intentando, por eso mismo, que se tomen medidas en serio. No podemos hacer un decreto en donde tomemos medidas de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo. Evidentemente pareciera que el virus se va a dormir la siesta. Entonces creemos que deben ser tomadas medidas contundentes, vuelvo a decir con valentía, porque la situación no es solo número. Hay gente que sufre, gente que la pasa mal y gente que lamentablemente va a terminar perdiendo un familiar o falleciendo. Entonces, esto no puede ser un River Boca, en donde yo digo, esta es mi razón y la manejo porque la gente quiere y le gusta la encuesta esta. Creo que estas situaciones de tanta crisis requieren coraje, vuelvo a repetir, para tomar decisiones que aunque a veces nos pueda costar votos, o a veces nos pueda costar el enojo de vecinos, que es razonable, vuelvo a decir. A nadie le gusta que le coarten la libertad de trabajo, a nadie le gusta que le hagan perder dinero y obviamente, sobre todo si tiene que sostener fuentes laborales o si tienen que vivir de un sueldo. Pero lamentablemente también estamos claros que la situación así como está no puede continuar. Bien. Bueno, senador, gracias por esta comunicación, ha sido muy amable como siempre y ojalá, ¿no?, que no sé, se empiecen a mermar los casos. Por ahí es como usted dice también, a la gente le cuesta, ¿no?, aceptar ciertas medidas, pero es evidente que tampoco se puede dejar todo liberado y que cualquiera haga cualquier cosa, porque si no esto es un desmán directamente. A ver, esto es una enfermedad
Y siempre hago este paralelismo yo, decir, cuando tenemos un problema en la muela, que es el ejemplo más gráfico, y tenemos que ir al dentista, y que me perdonen los odontólogos, muchas veces el tratamiento es doloroso, pero sabemos que es para evitar un problema mayor. Esta situación social es paralela, es análoga, y creo que la dirigencia política tenemos que tener la claridad mental para transmitirle un mensaje claro a la gente. Recuerdo que decían algunos que la vacuna era un veneno, otros que no había que usar el barbijo, otros que no había que vacunarse. Bueno, tuvimos de todo, y eso la gente, cuando ve sus referentes, lo toma como palabra. Y eso después, como dirigentes sociales o políticos, nos tenemos que hacer cargo, porque la gente reacciona en consecuencia. Yo prefiero irme un poco de más y a veces decir algunas cosas que nos hacen incómodos a todos y que quizás no me haga muchos amigos, pero quedar tranquilo que al menos puedo haber protegido alguna vida. Y en esto creo que no solo se protege desde el punto de vista sanitario, curando enfermos, sino tratando de hablar con claridad a la gente y tratando de hacerle entender de que es un virus peligroso y que puede generar o un resfrío común, como muchas veces hemos visto, o una muerte. Y la verdad que es tan variada la gama de sintomatología que puede dar, que no podemos jugarnos a decir, no importa. Tenemos que pensar en el peor de los casos para evitarlo. Después, si excedimos un poco en la precaución, nos excedimos un poco en ser demasiado duros con las cosas que hemos dicho, quizás hayamos ayudado a salvar una vida, y no que hayamos dicho, como en otros casos, hagan lo que quieran, y después vemos los casos de Brasil y de otros países en donde la cantidad de muertos y la cantidad de infectados ha sido muy grande, ¿no? Gracias, senador. Le mandamos un abrazo, ¿eh? Listo, muchísimas gracias. Hasta luego. Pronto. Ahí estaba, Samuel Barcudi, senador provincial del PJ, hablando